Por otro lado, el tirano Daniel Ortega reapareció el sábado. Debo hacer la salvedad de entrada, porque me corresponde hacerlo. Su servidor, Doña Deikel y su equipo, jamás creímos ni dijimos que Ortega estaba ni muriéndose, ni que estaba grave, ni que se había muerto. Búsquenlo en cualquiera de los programas de la semana pasada o anterior. Más bien, aquí dije claramente que Murillo jugaba al muertito con Ortega y que él se hacía el muertito. Ellos dos están ahí manipulando, echan el bulo a rodar para ver si hay gente que cae. Me dirán algunos colegas, Luis, pero es noticia que no aparezca así, pero Ortega se ha perdido más de 20 días, se ha perdido 60 días. ¿Sí? Y no es correcto que se pierda, yo les he dicho un montón de veces. Si se supone que es la persona que ocupa, por la fuerza en este caso, el más alto cargo de un país, pues entonces le corresponde a él o a cualquiera que ocupe el cargo legítimamente, en este caso, de nuevo, ilegítimo por la fuerza y por la represión, por fraudes y demás. En cualquiera de los casos, es la persona que debe rendirle en primer lugar cuentas a un país. Pero Ortega está acostumbrado a desaparecerse las veces que quiera, a arrancarse los ganchos de los pies mientras está viendo una serie de narcos de Netflix o alguna serie de matones para aprender algo, si se puede aprender algo, aplicarlo en Nicaragua. Pero, o sea, siempre están jugando a eso. Si hablé del tema fue para decir que no cayéramos en esa trampa. Porque aparecen unos mentecatos como el sapo que nos ve todos los días aquí, diciendo que nosotros estábamos habíamos estado diciendo que estaba muerto, que nada, en ningún momento dije yo eso. En ningún momento. Por el contrario, dije, están manipulando otra vez. Lo hizo en el 2014, lo hizo en el 2020. Y la bruja Murillo mide, doña Deikel. Ahí van midiendo. Y el mismo Ortega, ahí van midiendo para ver por dónde andan las lealtades, las fidelidades, para ver cómo reaccionan los sapos dentro de la mafia sandinista y la reacción del país. Pero bueno, reapareció. Lo que no se puede negar es que Ortega tuvo una recaída. Eso sí. Eso sí. O sea, lo maquillaron todo lo que pudieron, lo empolvaron, le cortaron el pelo, le cortaron el bigote, pero la cara de guante inflamada no pudo evitarla, porque la inflamación no te la quitas así nomás. Después de estar en el sarcófago, dopado, no puedes negarlo. ¿Ah? Eso sí que es evidente. Y comenzó, Dios mío, ustedes vieran realmente lo que significa para nosotros tener que tragarnos lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre de Ortega. Hablando, como los chinos eran los buses, ¿no? Pero entró doña Deikel y entró Ortega para la entrega de los buses. Supuestamente era por el aniversario de Germán Pomares, pero entró con la música de Sandino, como no pudo estar en lo de Sandino porque estaba en el sarcófago dopado, entró con la música de Sandino, pero supuestamente era para lo de Germán Pomares, algo de Germán Pomares que yo no sé, ni me interesa saber qué cosa. Y lo que menos hizo fue hablar de Germán Pomares, y para eso en realidad era para hacer propaganda de que los chinos le están dando otros buses más. Aquí llega Ortega, ¿verdad? Tratando de caminar más rápido. Le quiere agarrar la mano a Murillo y ella le dice, ¿qué es lo que te pasa? Vámonos, apurate. Aquí está. Saludan al embajador de la dictadura china. Él espera a la chintana, le agarra la mano y ¿qué fue? ¿Qué te pasa? Le dice, a mí me anda agarrando la mano. Porque Murillo esperaba, si ustedes se fijan en el video, esperaba que fuera la Camila la que fuera detrás de él.
de ella, perdón. Pero él le agarra la mano y ya le dice, ¿qué es lo que te pasa hoy? Desde payaso, le dice, agarrándome la mano aquí. Bueno. ¿Ah? Ubicate, a ver, estaba. No. Acordate que vos y yo. Acordate que vos y yo, ni a la esquina juntos, de verdad, porque ni vos ni yo. Vos porque has sido un viejo moclín, rabo verde. Y yo tampoco me he portado muy bien en mi vida. Si no, miremos el historial. Pero tampoco nos pongamos ahí de puritanos, ¿no? Agarrarnos la mano, no. A veces nos hemos disimulado, pero nunca me cae bien esto. Bueno, ok. Entonces Ortega comenzó a hablar de China y entonces inventar de que los chinos le ayudaron a la Unión Soviética a acabar con el fascismo, con el nazismo, contando la historia a su manera. Bueno, ya saben, Ortega es un manipulador de la historia y es lo mismo de siempre. Ortega repite el discurso porque es de lo único que es el único disco que le sale bien repetir. O sea, ya no puede hacer mayor cosa, ¿no? Pero él dice, bueno, pues en medio de toda esta situación de hoy, ¿verdad? Hablando de hace 1000 años de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues que el nazismo, que el fascismo, que la gran victoria rusa y para papá, y bueno, pues ya sabes, ese cuento largo, mohoso, sacado del baúl de un barco hundido en el fondo del mar. Y aprovechó para decir que la situación del mundo hoy es más peligrosa incluso que la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, pero que en medio de todo eso dice que Nicaragua es un oasis de paz. O sea, comencemos con esto porque es un chiste. La situación realmente es de un alto riesgo para la humanidad. Y aquí en estas regiones y aquí en Nicaragua en particular, gracias a Dios, no tenemos guerra alguna. Y somos un oasis de paz. Somos un oasis de trabajo. Somos un oasis de educación, de salud, de carreteras, de viviendas. ¿Qué les parece ese chiste? Oasis de paz. Oasis de trabajo. ¿Oasis de trabajo? El 45% de los nicaragüenses vive del subempleo. Y más de 1 millón de nicaragüenses hemos salido del país por 2 razones que están vinculadas, porque hay quienes dicen, cuando yo escucho, por ejemplo, a Rodrigo Chávez en Costa Rica decir, es que una gran cantidad de gente que viene de Nicaragua y pide refugio por temas políticos, no es cierto porque se vienen por asuntos económicos. A ver, señor Rodríguez, y los que dicen eso. Y la situación política no es la que rebota inmediatamente en la vida social del país y en todos los ámbitos posibles, y particularmente en el económico. ¿Por qué? Porque se pierde empleo, cierran empresas, hay más pobreza, la carestía de la vida se dispara. Entonces, cuando alguien me dice que lo político no tiene que ver con lo económico, pues cuánta ignorancia, ¿no? La que se muestra en ese sentido. Oasis de trabajo, oasis de paz, oasis de tranquilidad. Sí, hombre, es que es el paraíso terrenal, dice el vetusto, que como les digo, está visiblemente demacrado por haber estado dopado en el sarcófago por varios días. En el discurso rayado, ¿por qué comienza a recorrer, ay Dios mío, una y otra vez lo que ya he dicho 32,000 veces anteriormente? Repitió mentiras, entre ellas que cuando el Frente Sandinista fue oposición, nunca le hicieron la guerra ni declararon la guerra a los gobiernos, liberales, ellos le dicen neoliberales, a los gobiernos liberales o a los gobiernos democráticos después del triunfo de Doña Violeta. O sea, esto es
tan, pero tan demostrable la mentira, que ya se las vamos a poner también para que ustedes recuerden a los pacíficos que no declaraban la guerra a nadie. Pero aquí está el vetusto con cara de guante de catcher haciendo alarde de sus mentiras. A ninguno de esos gobiernos, al gobierno que encabezó la señora Chamorro, no le declaramos la guerra, simplemente a defender lo que la revolución le había entregado al pueblo y a los trabajadores, pero sin ir a una guerra. Luego el doctor Alemán asumió la presidencia y tampoco le declaramos la guerra, aunque él pues tuvo sus prácticas ahí también, dándole continuidad a lo que es el neoliberalismo, que beneficia a los ricos a costa de hacer más pobres a los pobres. Luego vino el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños. Y bueno, él hizo su gobierno también lógicamente con apegado al neoliberalismo, pero nosotros siempre buscábamos cómo conversar, cómo dialogar, cómo no explotar el país, y tampoco le hicimos la guerra. Aquí no se organizó. Sí, con estas llantas quemadas, no, así era que dialogaban. Azonadas, desbarataban edificios, quemaban vehículos en las calles. Ortega mandaba a los transportistas a agarrarse con los estudiantes para desestabilizar. Y decía, bueno, ahí va a haber 1 o 2 muertos. Y entonces me va a tocar a mí. Así que eso me va a tocar a mí después llegar a decir que hay que buscar una solución a lo que yo mismo armé. Ese es Ortega. Por eso hay que ponerle las cosas en su lugar y decir, ¿cómo miente este tipo, no? Qué descarado y qué mentiroso. Luego ya después dice que él volvió al poder por los votos. No volvió al poder por los votos. Ortega volvió al poder porque Arnoldo Alemán le entregó el país a través del pacto del año 99-2000. Alemán, que es un cobarde y que tendría que estar preso por su corrupción, decidió entregarle todas las instituciones a Ortega, repartírselas con Ortega, y después Ortega fue ganando todo el terreno posible y quizás lo más importante de todo esto es bajar del 45 al 35% la cantidad de votos para alcanzar la presidencia del país. O sea, Ortega jamás hubiese alcanzado la presidencia en el 45%. Nunca. Por eso yo digo, el principal responsable de lo que nos pasa es Arnoldo Alemán. Y aquellos que dicen, no, fue que los liberales se dividieron. No, vuelvo y repito, se hubieran dividido en 20, 50, 100, 1000 pedazos los liberales. Pero el 45% Ortega no lo alcanzaba ni en sueño. Entonces cuando dice que ganaron las elecciones, entonces, y a partir del 2007 hubo todo un cambio, una prosperidad como nunca antes vista, dice él, ¿verdad? Habló con nostalgia entonces del maridazgo, del concubinato, del amancebamiento que tenían con el sector privado. Mencionó a José Adán Aguirre, que era el que aparecía con Rosario Murillo, diciendo los grandes avances de la alianza que habían ellos decidido establecer, porque todo estaba bien y es que eran envidia de toda la región. ¿Cómo es posible que en Nicaragua estén los empresarios? Les preguntaban cómo llegaron a ese acuerdo. ¿Saben cómo llegaron a ese acuerdo? Les dijeron a los empresarios, ustedes métanse los millones que quieran, pero no se metan con nosotros en lo que vamos a hacer. Vamos a desbaratar el país a través de una dictadura institucional y ustedes calladitos. Ustedes sigan ganando millones. Y eso, aunque se arrechen los del COSEP y los que eran del COSEP, eso es lo que hacían. Volteaban la cara y decían, usted, nos decían a mí, a Jaime Arellano, a mí, que éramos críticos desde entonces, ustedes solamente quieren que las cosas vayan mal en Nicaragua. Ustedes quieren
No les gusta que el país progrese, no les gusta que las cosas salgan bien. No. Desde que yo estaba en el Nuevo Diario incluso. Investigaciones, demostrando robos, corrupción, latrocinio, mal uso de los recursos públicos, tráfico de influencia, violación a la ley. No, pero ustedes solamente quieren que las cosas vayan mal. No entienden que este es un acuerdo para que todos, si al gobierno le va bien, decían, a todos nos va bien. Miren en qué terminó esto. ¿Y a dónde está el COSEP? ¿Y a dónde están los que decían eso? Algunos de ellos hasta muertos, como Mike Healy. Aunque Mike siempre fue más crítico, pues. Estaba del otro lado, pero otros que están, o sea, Henry, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, vino en el avión de los 222. Y Ortega lo menciona porque era el interlocutor. Ahí estaba, dice José Adán Aguirre, siempre con nosotros. Estaban bien mientras el tirano, su consorte y sus secuaces asesinaban a la democracia, a la institucionalidad, asesinaban el debido proceso, el Estado de Derecho, la no reelección, aprobaban el canal interoceánico. Bueno, ¿qué no pasaba en ese entonces? Y los empresarios ahí estaban. Es más, varios de estos empresarios que después fueron encarcelados y después fueron desterrados, hasta fueron a China en una comisión para ver lo del canal interoceánico y defender el canal interoceánico que Ortega vendía como la panacea para el país. Entonces Ortega dice, en ese entonces todo estaba bien, dice, todo estaba bien. Hasta que vino su pesadilla. Y aquí cuenta los años y se le olvida, ya con problemas en la mente y en la memoria. Aquí ustedes van a ver cómo cuenta con nostalgia y cuando llega el 2017 habla como que fuera una pesadilla para él. Veamos. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Nicaragua era una excepción en la región por el clima de paz que permitía que progresara la economía del país y que progresaran los programas de lucha contra la pobreza. En 2012, dije ahorita el último. 2015, 2016, 2017. Y ahí vino entonces. Ahí vino. Dice él que había una conspiración que se venía conformando desde abajo, que en todo ese tiempo venían organizándose. A ver, vuelvo a repetir. Cuando se dio la quema de Indio Maíz, nadie sabía que iba a comenzar un incendio en la reserva. Nadie sabía de las estupideces con las que iba a actuar el régimen ante esa situación. Nadie sabía que el régimen incluso iba a rechazar la ayuda internacional para acabar con el fuego. Y fueron los jóvenes universitarios fueron los que dijeron, vamos al frente, a hacer protestas porque se está quemando una reserva biológica. Y dice Ortega que eso fue parte del plan, dice. A ver, fue parte del plan que alguien encendiera el fuego en la reserva Indio Maíz cuando los colonos, esto sigue vigente, apadrinados por gente de la dictadura, son los que arrasan con las reservas y no les importan las vedas ni nada que se les parezca. Esa reserva comenzó a arder porque los colonos en ese actuar irresponsable quemaban para avanzar la frontera agrícola. Fue entonces cuando los jóvenes comenzaron a protestar. ¿Fue culpa de los jóvenes la irresponsabilidad con la que trataron el tema de la reserva? ¿No? Fue culpa de los jóvenes y fue una confabulación de los jóvenes que la dictadura rechazara la ayuda de Costa Rica, particularmente para acabar con el fuego, mientras
miles de hectáreas eran arrasadas. ¿Eso fue parte de la confabulación o fue una estupidez que tuvo consecuencias? El despertar de una juventud que decía, espérate un momentito, yo no me puedo sentir pues lejano a eso si es una reserva de todos nosotros. Me han enseñado que la reserva indio maíz está ahí, que es un pulmón de Centroamérica y todo lo demás. Y hey, hasta un asesor del gobierno nos ha dicho, Jaime Inser Barquero, el doctor Jaime Inser, que ese es un pulmón que hay que cuidar. Y hey, resulta que ese asesor del gobierno está criticando que nada hacen, porque el doctor Inser estaba criticando en aquel momento también que no se tomaban las medidas para acabar con el fuego. Él dice que eso fue una confabulación. ¿Alguien le puede creer? No. Porque primero, la reserva, ya les dije por qué comienza a arder. Segundo, la respuesta ante el avance del fuego no hubo. Rechazan la ayuda internacional. Y eso era parte de la confabulación. Las estupideces que ellos hicieron, ¿era parte de la confabulación? ¿O fue la reacción de un grupo de jóvenes que dijo, ¿sabes qué? A mí no me parece que sea correcto eso. Hay que demandar que se actúe. Que se termine con eso. Ah, bueno. Eso fue lo que ocurrió. Y entonces, dice que vino después de lo del indio maíz, que dice que fue parte de la conspiración. Les acabo de decir que nada tiene que ver con eso. Después vino la protesta por el seguro social. Esa también fue parte de la conspiración que los jóvenes y la población en general hizo. O sea, la reforma al seguro social la aprobó la dictadura. ¿La aprobó la dictadura o fue el pueblo de Nicaragua el que aprobó? El único que tenía la potestad de imponer por la fuerza, en todo caso, era el mismo Ortega. Y fue el que aprobó esa reforma al seguro social. Dice, vinieron las protestas y nosotros no las reprimimos. No las reprimieron las protestas. O sea, por eso les digo. Y que los del COSEP estaban ya en la conspiración, estaban con nosotros, pero contra nosotros, dice. Y vinieron las protestas, dice él que no las reprimieron. Y después vino entonces el diálogo y se tuvo que sentar, él dice, el digno Ortega, el pulcro Ortega, el diáfano, el transparente, el más limpio de todos, Ortega, se tuvo que sentar con basura, dice, a platicar en el diálogo. Escuchen. Se empiezan unas protestas y no las reprimimos las protestas. Y los dejamos que marcharan. Y nos plantean ya conspirando. Claro, en la conspiración estaba metido el COSEP ya. Están con nosotros de mentira, pero ya están conspirando. Porque el COSEP con algunos obispos están conspirando y empresarios, lógicamente, porque los empresarios no querían aportar un poco más para los trabajadores en la seguridad social. Falso, porque esa es la justificación de Ortega para decir que los empresarios se negaban a aportar más. La protesta en León es porque los ancianos o los adultos mayores se ven afectados por el 5% que Ortega les quería imponer. Se activa. Penquean, como decimos, a los abuelitos allá en León, se activa Camino de Oriente y dice Ortega que no hubo represión, que no pasó nada. Ah, no, y estas imágenes de estos pandilleros aquí, ¿qué? Y estos guardias sandinistas, ¿qué cosa es en Camino de Oriente? No hubo represión, no, eso es mentira. Esto es una fábula, es imaginación propia de Luis Galeano, que siempre está viendo cosas que no existen. Aquí está, para que vean ustedes la falsedad, cómo es de fácil, ¿no? Cómo es de fácil quitarles a estos criminales la palabra de la boca, porque los hechos dicen otra cosa. Ahí está. Y en esta parte que sigue, Ortega se le ve en el hocico
la baba, porque él estaba muriéndose de ganas por matar. Tenía ganas de matar, Ortega. Tenía ganas de hacer, como todo tirano, todo lo que se le impusiera, todo lo que se le placiera para imponerse, todo lo que se le placiera para establecerse. Aquí dice, estaba tan arrecho con lo que estaban haciendo los nicaragüenses protestando, que dice, tenía ganas de arrasarlos a todos. Aquí está. Pude resistir porque ganas no faltaban de salir a barrerlos, sí, a barrerlos, pero no se podía, no se debía. Y como yo soy... ¿Qué les parece? Ahí, a barrerlo, o sea, es que tenía ganas, estaba con el colmillo afilado y con el ojo fatal. Aquí sigan que yo en algún momento esa paciencia se me va a acabar y voy a acabar con todos también. Ese es el tirano confesando. Ortega una vez más confesando. Y aquí se tiró la de vaquero. Aquí se tiró la de vaquero porque dice que Estados Unidos le pidió que se retirara del poder y que hasta le dieron la oportunidad, véngase para Estados Unidos, que le vamos a dar refugio. ¿Ustedes creen eso? Lo que pasa es que Ortega no tiene quien lo contraste en ese sentido. O sea, no tiene alguien que le venga a decir de aquel momento, mira, o sea, eso no pasó. Ortega se tira el cuento que quiera, porque es así, es mitómano, hace el cuento a su manera, pero aquí está un cuento que solamente la Chintana y sus adláteres pueden creerse. Veamos. Yo lo recibía y empezaban ellos, digamos que lo mejor que usted se retire, ya. Y yo le escuchaba al gringo, él, hablando del inglés con su traductor. Esperemos que es el momento que ustedes... Él venía en un buen tono, respetuoso, y el otro, pero que consideraban que lo mejor era que ya no retiráramos del gobierno. Y que hasta ellos nos podían dar abrigo allá en los Estados Unidos y ponernos el avión. Yo los escuchaba nada más y les asentía así con la cabeza, les asentía. Y después salían diciendo ellos que ya les había aceptado todo. Eso se iban a comentar. Y el de Loea y el otro, todos los que es un desfile de toda la mafia internacional. Y yo no peleaba, los escuchaba nada más. Como tampoco me puse ahí a insultar a los obispos, simplemente los escuché. Y ellos se fueron seguros de que ya estaba aceptado todo. Entonces, todos ellos se comentaban que ya todo estaba aceptado y que íbamos de viaje. Y los que iban a irse de viaje eran ellos porque ya estábamos organizando. Ustedes se imaginan a Ortega acá en Estados Unidos. Ay, ay, ay. Cuento de trompudo, mentiroso. Él tiene que inventarse algo para... Pero bueno, no tengo a nadie que hoy día diga aquello que dice Ortega es falso. Pero les voy a poner lo que dijo Carlos Trujillo en junio del 2018. Abril, mayo, junio. 3 meses después de las protestas. Ortega mataba y mataba y mataba en las calles. Y había una sesión de la OEA. Trujillo era el embajador de los Estados Unidos ante ese organismo. Veamos lo que dijo. Sabemos que el gobierno de Nicaragua lo que quiere es tratar de tranquilizar las cosas, pero para que quede bastante claro la posición de los Estados Unidos, quiero que todo el pueblo de Nicaragua sepa que estamos apoyando al pueblo y la sociedad civil.
compromiso que nosotros tenemos con el pueblo y con la sociedad civil. Le estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones anticipadas, que tiene elecciones libres, que las elecciones sean celebradas de una manera democrática y que las instituciones democráticas sean reforzadas para que las elecciones se puedan celebrar. Entonces, eso tiene que quedar bastante claro. Ustedes escuchan a Trujillo. Hasta hablando de Trujillo de que Ortega se vaya y que, bueno, le estamos ofreciendo que si se va lo protegemos. ¿Qué estaban pidiendo? Lo que al final terminó siendo una demanda sin eco. Elecciones adelantadas, libres, transparentes y que la crisis llegara al final a través de un proceso electoral en el que los nicaragüenses decidiéramos a quién queríamos en el poder. Eso era. No, a Trujillo no lo tengo hoy, pero Trujillo dice, lo que estamos demandando es esto. Ni siquiera salga del poder. Ni siquiera váyase, véngase donde nosotros. Aquí vamos a tener una suite presidencial aquí en Washington. Ahí vamos a guardar para mientras se calma todo y después lo trasladamos para otro lado. Nada de eso. Pero es manipulación de Ortega, que es arrecho a eso, no a manipular. Porque por eso es que doña Dickel me dice, nadie puede contradecirlo específicamente. Él se aprovecha de eso. Nadie puede salir a decir esto es mentira. Falso. Sí. Y tiene que inventar algo para ser titular. Porque aparte de que con el cuentecito del jueguito del muertito, estaba la expectativa, pues va a anunciar algo importante. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Porque eso era el título de la cadena nacional, que el comandante va a comparecer a dar una información muy importante. ¿Qué cosa? Pues qué cosa. O sea, si aquí lo retomamos para desmentirlo, pero solamente estupideces y mentiras, dice Ortega. Y lo mismo de siempre. Porque es lo único que puede hacer, doña Dickel. Lo único que puede hacer. Doña Dickel, cuénteme cuántos me gusta llevamos para que la gente no se nos quede con los me gusta. Vamos a ver, dice doña Dickel, que hemos alcanzado. A esta hora 330 me gusta, dele me gusta, Café con Voz, el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Recuerde que mi dentista está esperando que usted lo convierta también en su dentista. Aquí está el teléfono al que usted puede marcar 786-896-3045, profesionales de primera línea. Usted llega con un problema en sus dientes y ellos le ayudan a resolverlo de manera inmediata. Planes de financiamiento. También recuerde que aceptan seguros, llámelos o vaya a la oficina y pregunte cuáles son los seguros médicos dentales que aceptan. Las emergencias también son su especialidad. Así que márquele a mi dentista 786-896-3045 y conviértalo en su dentista. Y aquí termina de confesar Ortega. Dice, el diálogo en el que se sentó a hablar con basuras, ¿verdad? Siendo él lo más putrefacto que ha tenido Nicaragua en toda su historia, solamente le sirvió a él y a su pervertida y maloliente, esquelética y espantosa mujer para reorganizarse. Aquí lo dice, para organizarse y salir a levantar los tranques. Vean qué alarde el que hace un asesino por naturaleza de decir, después salimos, dice, a limpiar los tranques, ¡pam, pam, pam! Un relampagazo y se fueron, dice. Todos salieron corriendo. Ese es un asesino haciendo alarde de cómo mata a la gente. Escúchenlo, por favor. Estamos organizando el despeje de los tranques. Y el despeje de los tranques no duró mayor cosa. Fue un relampagazo. No duró. O sea, no había ahí pues, una resistencia que iba a estar por semana. No. Fue una cuestión de horas. Apenas vieron llegar a la policía y a los combatientes históricos, no quedó nadie. Salían corriendo. Fíjense. Y el salían corriendo se lo dice la Chintana. Salían corriendo. Ah, sí. Escuchen bien
y reflexionemos solamente para terminar esto. Ortega dice, no había resistencia, es que no había armas en los tranques. Termina él confirmando lo que se ha dicho de manera clara, de que no había ningún tipo de armamento para hacer frente a matones que ocupaban hasta RPG-7 en contra de los tranques. Él mismo lo dice. No había ninguna resistencia. Lo que habían eran tranques para defender a la gente casualmente de los ataques de los armados, de los paramilitares, de los policías y los miembros del ejército sandinista. Eso es lo que había. Y lo dice Ortega, no había resistencia. En un relampagazo dice. No había manera de que duraran días. Claro, por supuesto, es que no había manera de resistir a una guardia criminal y a unos matones encapuchados sedientos de barrerlos, como dice Ortega, los tranques. Y después dice un relampagazo, dice, todos se fueron. Es confesión. El Edén Pastora, así dijo, dando la orden, él, bam, el carajo, todo el mundo. Ya está. O sea, es una confesión la que ha hecho Ortega nuevamente. Sí, señor. Eso era lo importante, dice doña Dique, que quería decir, confesar nuevamente que él es un asesino de sangre fría y que para él ese es un honor, ¿verdad? Él se siente grande, haciendo alarde de que es un matón y que todo el mundo debe temerle porque es un matón. Dora María Telles, una de las ex camaradas de Ortega, que ahora es crítica, lógicamente, de él, dice que lo que vio en ese acto en el que reapareció el vetusto con cara de guante, de catcher, es un Ortega que va en declive cada vez más y que alardea de mantenerse en el poder a sangre y fuego, pero que nada nuevo ni nada que se le pueda sacar provecho a lo que dice Ortega. Lo que pudimos ver es la decadencia, el declive, la declinación de la dictadura de los Ortega Murillo. Es decir, un Ortega disperso, incoherente, preocupado solamente de él mismo, de su poder político. Se pasó todo el discurso hablando de cómo él ha mantenido el poder a sangre y fuego, de cómo para mantener el poder mandó a quebrar ahí unos tranques que en 24 horas estaban listos. O sea, él mismo reconoce de que él envió tropas del ejército y envió fuerzas de la policía y paramilitares armados contra personas desarmadas, porque si hubieran estado armados no hubieran aguantado varias semanas ahí, ¿verdad? Pero él reconoce sus crímenes en ese discurso en conmemoración de la muerte de Pomares, pero sobre todo para entregar unos buses chinos, pues de esas cosas que le gustan hacer a Ortega. Ustedes lo que ven ahí es un tipo que está concentrado en él mismo, está simple y llanamente preocupado de demostrarse a sí mismo cómo él mantuvo el poder a cualquier costo. Dice Dora María Telles que Ortega se revuelca en el pasado y que no le ofrece ni una sola palabra a los problemas que hoy tienen los nicaragüenses. A Nicaragua de hoy en día, Ortega está desconectado completamente de eso, dice. Veamos. Que hay. Y claro, el Ortega que aparece en esa entrega de buses, es una tontería, pues, porque son unos buses comprados a China. No es que los chinos los están regalando. Se los venden a los transportistas, no es que se los están regalando a los transportistas. O sea que ahí están haciendo un gran acto político para vender y comprar buses. Esa es la verdad. Pero bueno, ese Ortega que estaba ahí es un Ortega que está desconectado de todo. Está desconectado de que a los migrantes nicaragüenses les van a poner el 3,5% de impuestos sobre las remesas. Está desconectado de la condición de pobreza en la que está Nicaragua. Está desconectado del desempleo que existe en el país, del aumento del costo de la vida. Todo eso está desconectado, Ortega. Nada de eso ni le importa, ni le re ni le fa. Esa es la verdad. Él está más bien viéndose en el espejo. Yo me mantuve en el poder, yo no me montaba en el avión, yo monté a otros en el avión. Él disfruta saber que tiene gente encarcelada, que tiene gente secuestrada, que tiene gente que puede estar sufriendo. Ese es su único rumbo en la vida. Y no hay en ese régimen de los Ortega Murillo ninguna propuesta
para enfrentar los grandes problemas que tenemos los nicaragüenses. Y añadió Telles que el debilitamiento y la caída del régimen, el desmoronamiento, se muestra también en la paranoia que realiza con redadas de propios e impropios, de fanáticos, de leales, de gente que le ha servido, entre ellos Álvaro Baltodano, que hasta hace poco era, se supone, un hombre de confianza de Ortega y que ahora también está desaparecido. Eso es lo que mostró el régimen en el acto de la entrega de los buses, que pues está en caída y lo muestra varias veces, y en la redada de estos 15 días muestra también ese debilitamiento, esa declinación, esa caída, esa descomposición interna y esa paranoia, ese miedo que tienen ellos, a la gente que tiene posiciones opositoras, y el miedo que tienen también con gente de sus propias filas. Es lo que decía Dora María Telles alrededor de la reaparición de El Vetusto después de jugar al muertito por varios días. Doña